Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a otro webinar que hemos preparado para ustedes. Pues como pueden ver en pantalla, este webinar pues está enfocado en el programa de manejo integrado de barrenadores del tallo. Gracias siempre a los patrocinios, en este caso de Bayer, de Adama, de Rainbow y de Douglas, que hacen posible poder llevar pues esta actividad a todos ustedes. En nombre de la Junta Directiva, pues les damos gracias por estar siempre con nosotros. Agradecemos que nos acompañen y que sean parte de esta actividad. Es la penúltima actividad que tenemos programada para este periodo antes de iniciar pues la gran fiesta que es la Zafra. Entonces vemos que es un momento muy especial. Sabemos de las circunstancias en las que estamos atravesando, pero pues la ciencia debe continuar, la mejora debe estar ahí siempre al servicio de todos. Y como parte pues del equipo de Atahua, pues agradecemos que estén aquí nuevamente. Los expositores que hoy nos acompañan, pues el ingeniero Manuel Márquez de Senjicaña y el ingeniero Marvin Peck, estudiante de la Universidad de Sao Paulo, pues y su servidor Luis Carlos Arroyo, quien va a estar pues colaborando con moderar. La dinámica pues es muy sencilla. Empieza el ingeniero Márquez en la primera parte de la tarde con su charla. Posteriormente, el ingeniero Peck entra a escena con la parte que le corresponde a él. Todas sus preguntas o dudas o comentarios por la vía del chat, por favor. Y al final, pues vamos a tratar de resolver todas las preguntas que tengan. Bueno, vamos a iniciar con esta presentación de hoy, hablando un poquito sobre el ingeniero Manuel Márquez, que nos acompaña hoy. Él es ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente trabaja en el Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar. El puesto que desempeña es coordinador del programa de manejo integrado de plagas desde el año 2000. Antes de colaborar en Senjicaña, pues laboró 13 años como investigador en el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas del ICTA. Y pues, como vemos, tiene ya bastante tiempo de estar con nosotros, compartiendo sus experiencias y apoyándonos en lo que es el manejo integrado de plagas. Entonces, pues, le damos la bienvenida al ingeniero Márquez, que iniciará con su charla. Bien, muy buenas tardes. Vean la presentación. Es correcto, ingeniero. Sí, ok, y me escuchan. Sí. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto pues compartir las experiencias que ha acumulado el programa de manejo integrado de plagas de Senjicaña con ustedes respecto a los barrenadores. Agradezco personalmente a Atahua por la oportunidad de poder compartir estas experiencias en el manejo del barrenador, y a todos los patrocinadores que hacen posible, como decía Luis Carlos, el compartir estas experiencias y divulgarlas a través de este medio. Yo voy a hacer la presentación exponiendo la parte de los barrenadores que afectan el cultivo de caña de azúcar en Guatemala y sus síntomas y las actividades de muestreo que están implícitas, incluyendo la parte de pérdidas o el impacto económico que ocasionan. Entonces, voy a iniciar entonces con esta parte. Ustedes ven en la parte inferior la foto de un grupo de barrenadores. Los síntomas que ocasionan, que van siendo a través de todas las etapas fenológicas del cultivo, desde la parte de macollamiento, de elongación y hasta maduración especialmente.
Y entonces me voy a basar, acá es importante considerar de que mucho de la documentación que hemos logrado realizar es con base en el apoyo de los ingenios y a través del Comité de Manejo Integrado de Plagas de Cañamip, como nos reconocemos aquí en Guatemala. Y entonces esto integra a todos los que involucrados en el manejo de plagas de todos los ingenios y de manera conjunta pues planificamos y elaboramos un plan operativo que se va desarrollando según las necesidades. Y también a Senjicaña, porque Senjicaña nos ha permitido como centro de investigación tratar de coordinar los esfuerzos en este sentido. Entonces, acá hay la parte esta de los barrenadores, voy a tocar la parte de la zona cañera, la zona alta, el estrato alto. Y es porque aquí hay una diversidad mucho más grande de barrenadores. Le llamamos estrato alto cuando tenemos áreas o siembra de caña sobre los 300 metros sobre el nivel del mar. Ahí hubo un proceso y realizamos un estudio que prácticamente se llevó a cabo durante un año completo, un ciclo completo, toda la parte de finca Concepción, pues fue clasificada en 3 estratos y tratamos de elegir lotes para llevar un recuento y un monitoreo de la dinámica del barrenador. Y entonces estuvieron colectas de campo llevadas al laboratorio, el mantenimiento en el laboratorio, la parte de clasificación de las especies y en alguna medida recuperación de algunos parasitoides que hubieran. En general, pues fueron casi 84 puntos de muestreo y con 8 eventos de monitoreo en todos los ciclos o las etapas de desarrollo del cultivo, y lo cual pues generó una información importante, una base de datos, que es la que prácticamente nos sirve de base. En esta parte del estrato alto reconocemos que Phasus phalerus es un lepidóptero de la familia Epialidae, que es la que ocurre, es decir, de manera, hemos observado en la zona alta una ocurrencia más o menos entre un 19 a 20% de este barrenador. Entonces, Phasus phalerus realmente es un epiálido que se sale de todos los conceptos del barrenador en caña de azúcar, porque es una familia que está asociada a infestaciones de árboles forestales. Sin embargo, aquí está ocurriendo en caña de azúcar, posiblemente ya se convirtió en un hospedero y entonces la hemos visto con cierta frecuencia. Las larvas son grandes, como observan ustedes en la parte central, igualmente la pupa y el adulto. Nosotros vemos los daños que ocasiona si son significativos cuando está presente, son galerías grandes porque ven ustedes la dimensión de los orificios de las galerías, de las entradas y prácticamente pues dentro de la biología de estos lepidópteros pues está que la hembra no coloca los huevos en un punto específico como lo haría de Atraea. Generalmente a veces lo están asociando como que la hembra va distribuyendo los huevos en el vuelo. Entonces los está dejando prácticamente a veces en el suelo o en partes no asociadas directamente a caña, pero sí en la parte superficial del suelo. En Guatemala sí hay reportes, por ejemplo, de la ocurrencia de algunos de Phasus, ¿verdad? Aunque no es de la misma especie como la que encontramos en caña de azúcar, pero sí está asociada en el altiplano a estos árboles, al aliso. Entonces, la característica que encontramos con esto es que la larva protege bien el ingreso, la galería a través de excretas, ¿verdad? Y seda. Eso hace un poco difícil o bastante difícil la ocurrencia de parasitismo y en general en el estudio no encontramos un parasitoide específico para este tipo de barrenadores. Cuando hicimos el estudio al final vemos aquí hay un cuadro que muestra cómo se distribuyeron o cuál es la ocurrencia a través de las diferentes etapas de desarrollo de la caña. Y vamos a ver que de Atraea crambidoides prácticamente es el que más está ocurriendo a través de las diferentes etapas de la caña. Posiblemente en el macollamiento fue mucho mejor, mucho más alto.
Otras especies, encontramos también otras especies, casi un 20%, 25% de otras especies que no pudimos clasificar exactamente, ni crambidoides, ni Phasus, ni el Asmopalpus, ¿verdad? Es decir, en esto hay todavía un poquito de dudas, ¿cuál puede ser? Y sin embargo, pues ocupan ese tipo de porcentajes que van creciendo hacia medida que nos aproximamos a la etapa de maduración. Y aquí está Phasus. En la parte central está la columna de Phasus. Ven ustedes que en macollamiento es muy bajo la ocurrencia, es decir, fue un 3%. En elongación ya fue el 15% y en maduración el 19%. Prácticamente Phasus es un barrenador que va a estar ocurriendo en la caña de azúcar a partir de julio hacia adelante. Y es muy lógico y práctico porque pensamos que, el cultivo de caña en las primeras etapas de desarrollo no le ofrece suficientes condiciones de diámetro del tallo como para poder sobrevivir. Es probable que esta temporada o ese periodo lo esté ocurriendo en otros hospederos y luego se traslade a caña de azúcar. El Asmopalpus linocelos pues está ocurriendo principalmente en macollamiento porque es un barrenador menor de la caña que está asociado a áreas secas. Ya lo vamos a escribir un poquito más adelante, ¿verdad? Y está luego del corte es cuando comienza a ocurrir. Y de Atraea, especialmente Sacaralis, que es la que encontramos en esta otra parte, en este estrato alto. Pero ven ustedes que las proporciones son muy pequeñas o muy bajas con respecto a crambidoides. De Atraea, Sacaralis, entonces pues aparentemente como que ha ocurrido un desplazamiento de especies y la que más ha avanzado, ha ocupado el espacio es de Atraea crambidoides. Aquí está, en este cuadro mostramos las proporciones o los porcentajes de ocurrencia ya después de todo el año de estudio. Prácticamente crambidoides es el que más ocurre con el 50%. Hay otras especies que ocupan un 25%. El Phasus es el 13.6%. El Asmopalpus el 5.86% y de Atraea sacaralis apenas el 5.08%. Entonces vemos que la zona o el estrato alto de la zona cañera en Guatemala es la más diversa en barrenadores, es la que tiene pues mayor ocurrencia, ¿verdad? Vamos a ver el Asmopalpus linocelos. Este es el barrenador menor de la caña de azúcar. Y esta es la característica de las larvas, ¿verdad? Es decir, brincan o son muy activas cuando se tocan. El Asmopalpus, pues son infestaciones que están ocurriendo luego del corte. Entonces están en los meses de enero, abril para nosotros, que en las fechas de corte de la cosecha. Y entonces van a estar asociadas a condiciones muy características de condiciones secas y en donde ha ocurrido la quema de la caña y entonces se queda la ceniza y es un área propicia en donde pueden reproducirse este tipo de barrenadores. Hasta la fecha diríamos que no representa un daño económico, a pesar de que sí existen valores, por ejemplo, de infestaciones que van o sobrepasan el 10%. Sin embargo, todavía no representa algo tan detrimental en el caso de caña de azúcar. La característica importante que tiene el Asmopalpus es que ustedes ven que van estas condiciones en la parte de la foto izquierda están las condiciones de sequía y de cenizas, condiciones adecuadas y ahí ven ustedes los brotes que están perforados y con corazón muerto. La característica que tienen para reconocer este tipo de barrenador es que justamente en la parte donde está el ingreso o la perforación, ven ustedes que a veces sobresale una especie de colgajo, el colgajo a través de hilos y tierra, porque este barrenador difícilmente vive dentro del tallo, él solo perfora, se alimenta y vuelve a salir y va a empupar no dentro del tallo, sino que en la parte externa, justamente en este colgajo, en el círculo que está marcado en amarillo. Entonces ahí se desarrolla la parte final de la parte de pupa y luego sale el adulto. El adulto que está en la parte derecha es con esas características. Entonces no representa no representa importancia económica para el cultivo de la caña de azúcar, pero ocurre y a veces se confunde con diatraea. Hemos encontrado también otras especies dentro de los 25% que hablábamos, pues algún porcentaje hay, por ejemplo, como en el caso del barrenador mexicano del arroz.
aunque no es una cantidad muy grande, pero en un estudio que se hizo en Ingenio Tulula, encontramos que ocurrían este tipo de larvas características con esas dos bandas de color violeta en la larva. Y entonces lo que identificamos es que se trataba de Euroma loftini, que es el barrenador mexicano del arroz. Es muy característico la larva, ¿verdad? Y entonces, y los adultos, ven ustedes en la parte izquierda, ahí ven los adultos, se parecen mucho en el caso de los lepidópteros o como de Atraea. Este es entonces Euroma loftini, que ocurre en ciertas áreas. La verdad es que no es predominante, pero sí ha ocurrido como una diversidad en caña de azúcar. Luego tuvimos chance de conseguir algunas feromonas con Chemtica en Costa Rica y nos mandaron, y nos mandaron, por ejemplo, en el caso de considerata, feromonas de atracción sexual y también de Grandiosela y de Impersonatella. La verdad es que colocamos las trampas en el área de California y observamos que lo que sí ocurría fue en mayor proporción, pues, de Atraea considerata. Del total en las trampas, quizás fue lo que más ocurrió, 14 adultos con esa característica. Eso implica que sí hay una atracción sexual para esa especie y que probablemente tengamos de Atraea considerata en un buen porcentaje en ese sector. Entonces, ahí ven ustedes la trampa que se fue colocada en campo durante varios días y el tipo de barrenador que estuvo asociado, como de Atraea considerata. Y finalmente tendríamos que hablar en el caso de Atraea crambidoides, que es importante en la agroindustria en Guatemala. Es decir, cuando vamos a la parte de la zona cañera, nuestra zona cañera tiene especial influencia en la parte del litoral, al mar Pacífico, y y luego vamos a estratos y más o menos en altitudes, en un estrato altitudinal más alto va el estrato bajo y el estrato medio. En esas condiciones que estamos pegadas al mar, prácticamente es donde tenemos los mayores problemas y las mayores cantidades de área con infestación de barrenador. Esa es la zona o el estrato con mayor importancia económica para la producción de caña. Y vamos a ver que en este caso, en este estudio, lo que encontramos es que prácticamente de Atraea crambidoides es el 73% de la especie que estuvimos encontrando y solamente un 27% para de Atraea sacaralis. Entonces, para nosotros, el 80-20 que implica las especies en barrenador para la zona del litoral es prácticamente crambidoide la especie problema. Esta es la clasificación de las especies, ¿verdad? De Atraeas. Entonces vemos que al final hay 21 especies de Atraea en el continente americano y prácticamente la de mayor distribución ha sido Sacaralis. Curiosamente en Guatemala nosotros tenemos esta otra especie en la cual probablemente por las importaciones de caña de azúcar en los primeros años del crecimiento de la agroindustria, se pudo establecer acá esta especie. Cuando comparamos la biología o el ciclo biológico de las dos especies, Sacaralis con crambidoides, vemos que comparten mucha similitud en la etapa de huevo, larva, pupa, adulto, pero la diferencia grande está en el periodo de larva. De Atraea crambidoides es casi 16 días de mayor tiempo de desarrollo en el estado larval. Esto nos da una complicación porque al final de cuentas, mientras más tiempo dure su desarrollo dentro del tallo, pues las galerías tienden a ser mucho más grandes o mucho mayores el impacto que va a tener. En la parte de abajo ven ustedes las coloraciones de las posturas, colocas posturas en huevos en forma imbrincada, ahí hay una eclosión ya de las larvas y entonces esta es la característica de la especie más importante. Cuando vemos el muestreo de la densidad larval y el daño que está ocasionando, tenemos que reconocer que prácticamente los barrenadores van a afectar en las diferentes etapas del cultivo. Desde macollamiento, ven ustedes en la parte superior hay un
brote ahí con el corazón muerto, con el primordio foliar ya seco. Y entonces esta característica del corazón muerto, luego cuando avanza ya el desarrollo del cultivo, estamos en la elongación, comienza a hacer las galerías. Estas galerías van a permitir el ingreso del Coletotrichum, y entonces se muere el muermo rojo y esa es la coloración característica. Y en cosecha, pues ven ustedes el daño en cosecha, que es una degradación del azúcar que está ocurriendo y se reduce el Brix, ¿verdad? Y entonces nos ocasiona los problemas reconocidos en caña de azúcar. Con base en esta característica están los muestreos. Entonces yo voy a aprovechar para mostrarles, este es un estudio del muestreo de densidad y daño que se realizó dentro del programa desde los inicios de la incidencia de barrenador. Y entonces estuvimos estudiando el patrón espacial a través de estas relaciones de varianza media, el índice de Lloyd, y con eso logramos determinar en el estudio las diferentes formas o procedimientos, el tamaño de muestra, el número de muestra, y para el muestreo de densidad y daño. Y prácticamente la conclusión del estudio es que el tamaño de la unidad de muestreo es de 10 metros lineales de cultivo en macollamiento, en elongación y en cosecha. Ese es el tamaño de la muestra. La diferencia es que cuando estamos monitoreando nosotros macollamiento o elongación, podemos revisar los tallos sin necesidad de cortarlos, porque solo estamos revisando la infestación. En cosecha, pues ya cambia, porque dependiendo de la cosecha, si es cosecha quemada y con chorras, entonces ahí hay un desarreglo de la distribución de los tallos y entonces se convierte en chorras. Entonces ahora aquí lo que se determinó es que el tamaño de muestra es 10 metros lineales de chorra, pero dentro de la chorra solamente se seleccionan 20 tallos al azar, que son revisados, partidos y para determinar la cantidad de entrenudos que están dañados por barrenador. El estudio al final determina que en las diferentes etapas de desarrollo, estos son los niveles de precisión y la cantidad de muestras que pudiera uno estar tomando. La verdad es que en el caso de macollamiento es cuando mayor diversidad existe y entonces para tener estimaciones se necesitan muchas muestras, tal como se observa ahí a los 2 meses. Si queremos una precisión pues de 10%, 15%, 20% o 25%, ustedes ven que se va disminuyendo el número de muestras, pero también la precisión no es adecuada. Sin embargo, para cuestiones comerciales, cuando ya vemos a los 7 meses es cuando tenemos la mayor actividad del barrenador y es cuando es más interesante y más importante determinar cuál es la infestación que existe en campo. Pues entonces lo que dice el estudio es que podemos elegir entre 20 a 25% de la desviación de la media, que sería más o menos tomar 13 muestras en un caso o bien 8. Y cuando estamos ya en cosecha con las características de chorra y la selección de tallos, pueden ser de 8 o bien de 5, dependiendo de la precisión. Esto lo que nos lleva es que prácticamente cuando llega la parte de cosecha, ven ustedes que prácticamente si nuestro campo estuvo bien controlado, no necesitamos una gran cantidad de muestras para percibir si está bien o estuvo mal, ¿verdad? Entonces aquí es donde surgen, por ejemplo, los conceptos de que pueden ser 8 muestras o bien 5 dentro del pante o dentro del área homogénea que nosotros consideremos. Entonces, esto le da un poco de sentido y para no presionar tanto o gastar recursos en los muestreos en el caso de cosecha. Entonces, de aquí es cuando nacen, por ejemplo, los conceptos de que a veces necesitamos darle una relación al muestreo, es decir, cuántas muestras por hectárea. Y es cuando entonces, con estos valores que son bajos, pues dijimos, bueno, una muestra por hectárea puede estar muy bien, ¿verdad? Entonces, es cuando casi hemos manejado una por hectárea. Aquí están las características del muestreo de infestación en macollamiento. No les voy a describir todo porque al final es muy práctico y sencillo. Estamos interesados aquí en este momento en macollamiento en ver corazón muerto, porque estamos trabajando para diatraea crambidoides. Si fuera para el caso de Euroma loftini, cambia un poco porque ahí va a afectar de otra manera. Pero entonces aquí tenemos el tamaño de muestra, que hay una cinta que indica cuál es el tamaño de muestra. Ahí está la revisión y todo lo que debemos buscar
buscamos corazones muertos, sacamos el brote y chequeamos y contamos larvas. En el caso de cuando ya pasamos a elongación, ya prácticamente el cultivo tiene sus 3, 4 meses. Con 3, 4 meses ya es importante ahora considerar que el barrenador no es capaz de provocar el corazón muerto porque el punto de crecimiento ya está más alto. Entonces no logra secar ni mostrar el síntoma de corazón muerto. Ahora hay que buscar los tallos y entonces tenemos de nuevo el espacio a monitorear, que son los 10 metros lineales. Revisamos, desbajeramos todos los tallos, revisamos las entradas de galería, tenemos que reconocer bien las galerías y cada tallo que está dañado se tiene que cortar, sacarlo y partirlo para ver los síntomas y cuantificar entonces los entrenudos dañados. Aquí hay una muestra, aparte ahorita de la boleta, ¿verdad? Cuántas, la boleta que a veces se llena, es muy sencilla, muy práctica. Está el total de los tallos que revisamos en la muestra, 2 tallos dañados, 2 canutos dañados. Y tenemos que tomar una percepción de cuál es el desarrollo o la cantidad de entrenudos que tienen esa muestra. Y para eso entonces elegimos al azar 5 tallos, ¿verdad? Y les contamos el total de entrenudos. Cuantificamos el total de larvas y ahí tenemos todo el resto para estimar el porcentaje de infestación, la intensidad de infestación y las larvas por hectárea. Eso es lo más práctico. Aquí están las estimaciones, es normal, el total de la infestación es el total de tallos revisados entre el total, perdón, tallos dañados entre el total de tallos revisados por 100 y lo mismo en el caso de entrenudos, tenemos que tener los entrenudos dañados en el tramo de muestra y respecto al total de entrenudos que sale de multiplicar la media por el total de tallos revisados por 100. Bien, entonces esa es la parte más práctica en este caso de elongación. Cuando llegamos a cosecha, la cosecha, pues en este momento es cuando tenemos que cuantificar cómo va la materia prima para el ingenio. Y entonces lo práctico que hemos sido es decir, definimos el largo de los 10 metros de la chorra, hay que distribuir los puntos de monitoreo en las chorras dentro del espacio del lote o el pante y entonces sacamos en el tramo los 20 tallos. Esos 20 tallos están puestos ahí, se revisan, se parten y entonces llenamos esta parte de la boleta que está en la parte inferior, ¿verdad? Entonces las características es todo esto, el total de tallos son 20, los dañados están puestos ahí, el total de canutos está ahí, tantos canutos y canutos dañados y con eso ya estimamos la infestación y la intensidad de infestación. Es importante recordarles que cuando estamos monitoreando un campo, un lote, pues tenemos que tener el promedio para el lote sacando el promedio de todas las unidades revisadas, de todas las muestras realizadas, ¿verdad? No se vale sumar los tallos y hacer, sencillamente es el promedio de todas las muestras que hemos hecho en el campo. En cuanto a la magnitud de las pérdidas del barrenador, pues tenemos que considerar que aquí hay un estudio muy clásico que fue realizado con la 2086, que ha sido la variedad más sembrada en aquellos tiempos y ahora se ha venido reemplazando, pero sirvió de mucho. Y entonces es cuando tenemos el valor de 0.69 libras de azúcar por tonelada de caña. Esa es la reducción que hay en el rendimiento de azúcar provocado por cada 1% de intensidad de infestación. Entonces, esta es la parte del estudio, la regresión que se utilizó y el valor que tenemos. Sin embargo, vemos que el barrenador, vamos a ver que no, diríamos que por ahora no representa el daño comparado con la chinche, por ejemplo, no representa una magnitud muy grande de daño. Porque aquí hay un estudio, por ejemplo, de Luzda en Estados Unidos y ahí está el doctor White que hizo parte del estudio. Y cuando ellos están liberando variedades, vieron que prácticamente ellos indican de que hay una reducción ¿cómo se llama? En el índice de daño de las nuevas variedades y que ha habido una reducción que va de 0.74 a 0.61 de las variedades que se liberaron desde 1960 a la fecha. Entonces, las nuevas variedades son un poco más tolerantes. Entonces, dice que es 0.61, más o menos tienen en promedio kilogramos de azúcar por tonelada por cada 1% de intensidad de infestación. Entonces, esa es la relación.
Aquí hay un resumen de las pérdidas. Nosotros en Guatemala tenemos 0.34. Costa Rica reporta entre 0.32 a 0.60. México más o menos dice 0.5. Aunque ahí en México pareciera que sí existe un efecto de reducción en tonelaje, pero habrá que revisar. Entonces, nuestro índice de daño, si nosotros tuviéramos una producción de 107 toneladas de caña por hectárea, aplicando el índice, tendríamos esos 36.6 kilos de azúcar por hectárea menos por cada 1% de I. Y entonces, cuando vemos es que para nosotros en Guatemala, el porcentaje de reducción de azúcar por hectárea, más o menos con estas características, sería 0.33. En el caso de Estados Unidos, pues la reducción va siendo de más o menos 0.74 y en Brasil 0.48. Estos son los valores de índice de pérdida por cada 1% de intensidad de infestación. Entonces mantenemos esa relación. Aquí está un estudio que hicimos recientemente, todavía tendrá como 3, 4 años, en donde revisamos el efecto del barrenador sobre el tonelaje de caña y confirmar la parte de azúcar con estas dos variedades. Lo que encontramos, hay una foto ahí que muestra que iniciamos desde las etapas de macollamiento, hicimos parcelas pareadas, tratada, no tratada, para revisar cuál era el comportamiento y el efecto. Y ahí está una foto a la derecha que es la que muestra el momento de cosecha. O sea, logramos tener intensidad de infestación porque era un área con alta infestación de barrenador. Lo que vemos en la parte del cuadro abajo es que prácticamente solamente en la CP 731547 vimos que hay una reducción significativa en la longitud del tallo cuando llega a cosecha, ¿verdad? Pero en el diámetro no hay efecto y en la CG 9878 no encontramos efecto ni en la longitud ni en el diámetro de tallo. Entonces, prácticamente lo que vimos después de cosechar las parcelas o los pesos de toneladas de caña de parcela tratada versus no tratada, encontramos que no hay una significancia en la reducción de peso. Y estas son las regresiones, los valores que encontramos de regresión, o sea, de correlación. Y entonces las correlaciones son muy bajas y no hay correlación entre el porcentaje de tallos dañados y el tonelaje. A medida que se incrementa el porcentaje de tallos dañados, no hubo una evidencia de la reducción en el peso de caña en las dos variedades. Por lo tanto, entonces lo que nos queda es considerar que a menos que suceda un efecto grande de extremo de sequía o condiciones muy adversas en el cultivo, pues con los valores o bien valores muy altos de intensidad de infestación, pues diríamos que no hay un efecto significativo en el tonelaje y nos seguimos considerando con el efecto secundario, que es el hecho de que se forma el muermo rojo en las galerías y eso reduce el POL, el BRICS y aumenta el porcentaje de fibra. Y ahí está la pérdida entonces que tenemos documentada. Ahora, aquí viene una parte en cuanto a la dinámica del daño del barrenador. Es importante ver que los muestreos que estamos proponiendo los estamos acomodando a estas etapas. Pero aquí hoy hay un estudio que se hizo en el programa con el apoyo de los ingenios y de Cañamip, en donde vimos que, por ejemplo, comenzamos a enfocar dos controles. En la etapa de macollamiento, los controles, y luego en la etapa de elongación hacia maduración. Lo que vimos y nos encontramos es que prácticamente hay un periodo en los primeros estados de desarrollo del cultivo. Es probable que sea un efecto local muy particular de las condiciones de producción de Guatemala, en donde prácticamente observamos que podemos tener controles en las primeras etapas de desarrollo de 2 meses en adelante, de 2 a 4 meses, y entonces los efectos son de reducción. Pero vemos en la línea roja, que es el testigo sin necesidad de tener factores de control tiene el mismo comportamiento. Todos van hacia reducción, a la reducción de larvas por hectárea hacia el mes de abril, mayo, sería casi el cuarto mes. Esto también se aplica independientemente al tercio de zafra. Entonces es más que todo un efecto de desarrollo del cultivo. Y entonces lo que vemos es que hay un efecto de mortalidad, de las larvas externas que prácticamente no logran vivir todo su ciclo de vida en un tallo, porque al provocar el corazón muerto lo pudren y entonces tienen que salir, migrar y entonces perforar otro brote. Eso lo que hace es aumentar la mortalidad y vimos acá el efecto.
pero sí es muy diferente a partir del quinto, sexto mes, es diferente porque entonces comienza una infestación importante. Y eso lo ven en esta gráfica. Prácticamente el efecto que vimos de control en las primeras etapas, cuando vimos el desarrollo a partir del quinto mes, pasamos hasta llegar a septiembre y la cosecha en el 16 de diciembre, vimos entonces que todos los tratamientos que aplicamos terminaron con alto grado de infestación y de daño, entre 12 a 14% intensidad de infestación. Entonces vimos que no es consistente el hecho de haber aplicado los controles tan temprano, no nos garantizan que tengamos un efecto de reducción cuando llegue la cosecha. Y entonces hicimos otros ensayos también, pero con los mismos tratamientos, pero aplicados más tarde. Es decir, cuando ya tenemos el cuarto mes, cuando ya está entrando en elongación hacia maduración. Y ahí sí logramos efectos significativos, como ven ustedes en esta gráfica, de reducción del daño. Llegado entonces ahora, vemos que los tratamientos que aplicamos independientemente, aquí hay productos químicos, pero igualmente puede ser aplicado para los otros factores de control que tengamos. Entonces vemos que sí se logra una diferencia significativa o una reducción significativa solamente con mover los controles hacia la etapa más crítica, que sería elongación, maduración. Con base en eso, entonces, nosotros consideramos que el periodo crítico de ocurrencia del barrenador o de infestación, pues a veces no está tanto en las primeras etapas de desarrollo, va a estar prácticamente entre, diríamos, elongación, que es cuarto mes hacia la cosecha. Ese es el periodo en donde aplicando los controles que tengamos, pues vamos a tener más éxito y más respuestas de reducción de daño. Ahora, aquí es importante porque ahora cuando nosotros tenemos el programa de monitoreo, tenemos que hacer caso, por ejemplo, de qué es lo que está ocurriendo con la curva de daño del barrenador. Y entonces para ello utilizamos los estudios previos que teníamos en diferentes ingenios y comenzamos a ver que en los testigos, cuando no hay control, aquí hay una gráfica a la izquierda donde indica que del cuarto mes hacia el 12º mes, cómo es que va progresando el daño, es decir, en cuanto a la intensidad de infestación. Y esto aquí está está en la edad del cultivo, en el eje X, y en el eje Y tenemos entonces el porcentaje de intensidad de infestación. Y así va creciendo el daño. Cuando entonces comenzamos a considerar que esa función de desarrollo o de incremento del daño podemos cambiarla si nosotros intervenimos con el control. Pero entonces generamos una especie de curva de daño y con base en esa tratamos de ver y de revertir que no continúe en esta carrera, sino que tenga una reducción o un declive. Entonces, con base en eso, prácticamente uno puede ir al campo, monitorea y ahora la curva le puede servir a uno, si ingresando aquí, como en este caso es un programa en Excel que le ofrecemos a todo el Cañamip y al que esté interesado también se lo brindamos. Es una ecuación sencilla, ingresamos nada más la edad del cultivo en meses y prácticamente aquí nos va a indicar el programa cuál es el rango en que debiera estar la infestación del barrenador, la intensidad de infestación. En este caso, al cuarto mes diríamos que tendría que estar entre 1.20, en el límite superior 1.22 y el inferior 0.86. Luego ingresamos nosotros o colocamos el valor promedio del muestreo en campo en intensidad de infestación. Si está entonces dentro del rango, entonces nosotros diríamos que tenemos que aplicar porque estamos justo en la banda en donde prácticamente este es el desarrollo normal del barrenador del daño, ¿verdad? En cambio, si estamos por debajo de ese rango, entonces diríamos que podemos esperar el momento para control en el siguiente muestreo. 40 días después y hacemos un muestreo nuevo y volvemos a probar el programa. Con eso hemos tratado de ofrecerle pues, a los técnicos de la agroindustria una herramienta que les permita apoyar la decisión de control. Y este es un ejemplo muy claro en donde tenemos, por ejemplo, con Ingenio Turulá, que hemos trabajado bastante esto. Entonces está la finca, está la sección, los lotes, todo lo que tiene su libro de campo, su maestro de campo, ¿verdad? Y está la edad del muestreo. Ahora, esa edad del muestreo es importante porque es la variable que se ingresa. Está el daño de barrenador, es decir, a tanta edad, cuál es el valor, y luego está el rango que estima la curva. Y a la derecha tenemos la decisión.
prácticamente aquí, si nosotros vemos que a la edad de 8.4 meses tenemos 2.46, pues prácticamente estamos arriba del rango que indica la curva y entonces tenemos que aplicar control. Ahí es donde comienza a aplicarse. Mientras que nosotros siguientes, por ejemplo, tenemos 0.96 y el rango está entre 1.28 a 1.43, entonces eso está por debajo del rango y no tenemos que aplicar sino esperar el siguiente muestreo. Y así es entonces un procedimiento que nos permite incluir el muestreo y hacer un uso eficiente de las herramientas de control aplicándolo en el momento más adecuado. Luego tenemos una metodología rápida. Últimamente también desarrollamos una metodología rápida, práctica y precisa para estimar daños en plagas en precosecha, sobre todo bajo el sistema de cosecha mecanizada que es la que está avanzando. Entonces, esto surgió porque prácticamente hemos tenido años en donde es importantísimo reducir los costos. Esta es una herramienta en la cual nos ahorramos personal, recursos y sobre todo jornales para aplicar y tener el muestreo en campo. Y entonces lo que hicimos fue que tomamos el campo y lo seccionamos, ¿verdad? Lo seccionamos tanto con muestras en la parte del borde de los campos y muestreando la parte interna. Entonces tuvimos en el borde versus la parte interna para saber si varía la estimación de las muestras. Y al lado derecho tienen una foto en donde cada una de esas unidades de parcelas pareadas que tuvieron 10 metros. Estuvimos muestreando 10 metros en cada unidad. Estimamos el metro 1, cuantificamos cuál es el daño, tanto en el caso de rata, de termitas y de barrenador, que son las que se muestran en cosecha. Y entonces comenzamos a ver al segundo metro, luego las características al tercer metro, cuarto metro, quinto metro, hasta llegar a 10. Eso fue un procedimiento que nos permitió el ingenio Pantaleón, gracias para poder tener esta información. Entonces gastamos un poquito de caña y tenemos la información. Entonces aquí en la parte inferior ven ustedes el procedimiento que fue pues bastante intenso porque son bastantes muestras tanto en el borde como en el centro. Con eso lo que determinamos es que a través del procedimiento y el uso de la ley de Taylor, entonces nosotros consideramos las variables, la distribución, y lo que determinamos y la recomendación práctica es que para estimar el daño por barrenador, pues número de muestras es una muestra por hectárea de 16 tallos continuos. Eso equivale a tener un metro lineal. Un metro lineal. Y en el caso de rata, pues son 2 muestras por hectárea de 16 tallos continuos, es decir, 2 metros lineales los que tendríamos que monitorear. Podemos unirlos, tenemos 1 metro para el barrenador y el segundo lo estimamos para lo de rata. Ese es importante porque entonces lo que nos permite es que ahora en precosecha, recuerden que es difícil ingresar en precosecha porque prácticamente no hay un acceso fácil y confiable y entonces nos ahorramos mucho tiempo. Y esta es la distribución de las unidades de muestreo, los efectos que vimos. Entonces, tuvimos 2 fincas. San Antonio Morán, que es prácticamente una finca de alta infestación de plagas. Y finca Buenos Aires, el otro contraste, un campo que no es prácticamente de los más graves. Y entonces tuvimos tallos dañados por barrenador, ahí ven ustedes, en el borde versus el centro. No hay diferencia significativa. Estiman entonces casi en la misma proporción, si no hay diferencias en la estimación. Eso es tanto en áreas de alta infestación como baja, porque no hay diferencia también en Buenos Aires. En los entrenudos dañados, o sea, la intensidad de infestación, determinamos en el borde 24.6 y en el centro 23.7. No hay diferencia significativa en la estimación. Y los tallos dañados por rata, pues también ven ustedes que no hay diferencia significativa bajo las 2 condiciones, bajo alta y baja infestación. Y así nos vamos. Las termitas sí tienen un efecto un poquito diferente, ¿verdad? Es decir, ahí sí hay diferencia significativa, es mucho más en el centro, pero ese ya sería para en el caso de termitas. La caña guarapea, que no es barrenador, pues también tiene otro efecto, ahí no hay diferencia significativa en estimar al centro en el borde. Y está el muermo rojo que no es barrenador y caña rajada, pues también esto es un poquito diferente. En general, pues nosotros lo que vemos es que prácticamente con este estudio podemos monitorear los campos que es de cosecha mecanizada en verde, monitorearlos previo al ingreso de la máquina y todo por el borde.
y con una muestra por hectárea y bajo esos tamaños de muestra. Eso es entonces lo que yo prácticamente yo tenía o tengo para compartir con ustedes. Es algo, pues un resumen de todas las actividades que hemos llevado a cabo y que hemos documentado dentro del programa. Agradecemos al CANAMIP porque el CANAMIP es el apoyo nuestro para poder desarrollar la investigación de plagas y darlas a conocer a través del comité, y a Senjicaña porque prácticamente nos permite trabajar y laborar en esta agroindustria de azúcar de Guatemala. Muchas gracias. Entonces, les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues al final de las presentaciones vamos a leer las preguntas. Tenemos el chat ahí disponible para que puedan acceder a él. Vamos ahora a continuar con la presentación del ingeniero Marvin Peck. Él es perito agrónomo de la Escuela Nacional de Agricultura, ingeniero agrónomo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en estadística aplicada de la Universidad de San Carlos siempre, y una maestría en entomología de la Universidad Federal de Lavras en Brasil. Actualmente está estudiando un doctorado en entomología en la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz, Universidad de Sao Paulo. Entonces, su experiencia, pues, tuvo un laboratorio de ecología, química y comportamiento de insectos, departamento de entomología y acarología, investigador y estudiante de doctorado actualmente, profesor temporario del curso MIP Universidad del Valle Campo Sur, experiencia en el programa de manejo integrado de plagas de caña de azúcar en Ingenio Santa Ana. Ha participado en varias actividades técnicas, congresos, y actualmente se enfoca en entender cómo los hongos endofíticos inducen la defensa directa o indirecta de plantas a plagas y sus aplicaciones en el manejo integrado de plagas. Pues le damos la bienvenida entonces al ingeniero Marvin. Marvin, bienvenido, te escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Luis Carlos me confirma si está viendo la presentación y me escucha bien. Sí, bueno, podemos continuar entonces. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto y un placer estar con ustedes en esta tarde intercambiando ideas. Agradezco a la Asociación de Técnicos Azucareros de Guatemala por la invitación, y para mí es un honor estar con ustedes aquí en esta tarde. El tema que voy a abordar pues, son las estrategias del barrenador del tallo, pero les dejo una pregunta inicial. ¿Será que los microorganismos endofíticos también podrían ser una opción de control en el barrenador del tallo? Pues en esta tarde vamos a abordar 4 tópicos principales: las estrategias por estadio biológico de la plaga. Vamos a abordar las estrategias por etapa fenológica del cultivo, que creo que es lo que estamos más acostumbrados y lo que se aplica dada la exposición del ingeniero Márquez. Estrategias integrales que podemos adoptar, y con lo que recientemente he estado trabajando, que son con los microorganismos endofíticos que podrían ser potencial uso en la caña de azúcar. Como les comentaba, pues, y creo que lo vieron muy bien con el ingeniero Márquez, pues el barrenador del tallo es un insecto el cual tiene sus fases de huevo, larva, pupa y adulto. Hay una gama de biocontroladores y de controladores químicos para cada una de las fases. Básicamente los tratamientos o los controles se hacen en la etapa de huevo y en la parte de larva penetrante, porque son la ventana de oportunidad que tenemos antes de que la plaga ingrese al tallo. Luego que ya esté en el tallo, pues lo que podríamos utilizar pues son parasitoides en el caso de Cotesia flavipes. Hay controles también con la fase de pupa, que también es Aportocetus osurus. Hace un tiempo, pues, el ingeniero Santa Ana estaba evaluando también la técnica del insecto estéril para la fase de adulto. Y como lo ven, hay una gama de biocontroladores en el control del barrenador del tallo. Pero nos vamos ahora para la fase de estrategias de
por etapa fenológica, que es lo que estamos más acostumbrados, y para esto pues vamos a ver una gráfica característica de la dinámica poblacional del Barrenador del Tayo, donde vemos un crecimiento al inicio en el mes 1 y 2, luego vemos un decréscimo entre el mes 4 y 5, y luego nuevamente tenemos el característico crecimiento exponencial de la plaga a partir del sexto y séptimo mes. Entonces, tomando como base esto, y tomando en base la fenología del cultivo, pues podemos establecer métodos de control que van en la parte de iniciación, macollamiento y elongación. Pero antes de ver las estrategias, una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿de dónde viene la primera población de Barrenador del Tayo en los primeros muestreos en el mes 1, por ejemplo? Pues la literatura nos dice que provienen de migración y de efectos de residuos de cosecha, pues nos dimos a la tarea de cuantificar esa cantidad. Entonces, en áreas colocamos jaulas de 15 por 10 metros, en el cual ahí lo que lográbamos era el aislamiento del área y teníamos solo el efecto de los residuos de cosecha. Y en otra área, pues dejamos abierto, y esa área pues tenía el efecto de migración y el efecto de residuos de cosecha. ¿Qué resultados encontramos? Encontramos que el porcentaje que representa la migración en los primeros muestreos en el día 31 y día 61, pues es un 50%. Por lo tanto, el efecto de la migración pues es alta. Aunado a este resultado, también se hicieron investigaciones para estimar la capacidad de vuelo del Barrenador del Tayo, en el cual se determinó que pues un adulto puede moverse hasta 300 metros en una noche. O sea, la capacidad de migración de esta plaga es alta, y eso hay que cuantificarlo en el momento de hacer las estimaciones. Por eso incluso se recomiendan, para hacer ensayos, hacerlos en parcelas representativas. ¿Por qué? Porque va a haber una mezcla de entre esas migraciones, y eso es determinante a la hora de estimar las eficiencias de cada uno de los métodos de control. Tomando en cuenta entonces eso, una estrategia que se debe de utilizar pues es el corte al ras del suelo, porque ya lo vimos, hay un efecto de los residuos que quedan y que son los que provocan la primera población, el tema de hospederos alternos que puedan abrigar los primeros huevos y que la hembra pueda colocar cuando no existe el cultivo, la cosecha en bloque. Si es un cañal de renovación, pues la calidad de la semilla es muy importante para que iniciemos con la menor cantidad en la población. Y ya aparece aquí una de las estrategias que se utiliza, que es el entresaque, que es un control cultural. Luego nos vamos a la fase de macollamiento, y aquí hay una gama de controladores, de biocontroladores también, en el cual recientemente pues está incorporando las aplicaciones de entomopatógenos como Beauveria bassiana. Aquí lo importante pues es hacer un buen control en la parte de la macolla, intentar nebulizar o que los productos que se apliquen entran en contacto con la planta. Como lo mencionó el ingeniero Márquez, pues en esta etapa, la parte de la larva, hay un intercambio, consumen un promedio entre 2 y 3 brotes, que es lo que vemos con el corazón muerto. Entonces, si hacemos un control y si hay una buena cobertura, pues al momento de que la larva ingrese en esos brotes, pues va a haber un control. También se utiliza la parte de Bacillus thuringiensis. También en algún momento se utilizó el virus de la polidrosis ductal, y hay un control químico también a lo largo de esta etapa. Si la aplicación pues es hongo entomopatógeno, pues lo recomendable es hacerlo en la parte de la tarde para que se pueda sacar el máximo potencial de ese biocontrolador. Como les digo, la aplicación es muy importante en cuanto a la cobertura, porque si no hay cobertura, pues es difícil que se pueda observar, dado el hábito de la plaga de estar en el tallo, y en el único momento que nosotros podemos hacer el control, pues es en la etapa en la cual todavía está externa al tallo. Las eficiencias, ¿qué eficiencias se han observado? Haciendo las evaluaciones en esta etapa, pues en la etapa de macollamiento, pues se observan dependiendo de la calidad de la aplicación, que eso es muy importante, y eso es un factor que a veces no se toma en cuenta. Plagas, al ser un área pues más pequeña si lo vemos con el área o
la disponibilidad de otros departamentos, pues regularmente utiliza equipos de herbicida. Y entonces el concepto de las aplicaciones que se tienen ahí son totalmente diferentes. En plagas necesitamos una buena cobertura y necesitamos incluso equipos diseñados para esos métodos de aplicación. ¿Por qué? Porque eso depende del control. Si no tenemos equipos que sean adecuados para la aplicación, las eficiencias se ven comprometidas. ¿Por qué realizarlo? La curva que ustedes vieron, característica que les mostré, pues si ustedes ven, hay una curva y en la cual va creciendo. Pero si nos vamos al concepto, por ejemplo, de lo que está de moda ahora con la pandemia, ustedes han escuchado de disminuir la curva. En este caso también se aplica para el barrenador. Si nosotros hacemos controles en áreas grandes, pues vamos a tener vamos a comenzar con una cantidad de plaga inicial más reducida y por lo tanto la expresión que se pueda tener pues a lo largo del ciclo del cultivo pues es bien importante y de hecho ese es uno de los efectos que se debe de considerar al momento de realizarlo o no realizar esas estrategias en la etapa de macollamiento. Ya más en los meses, en el tercer, cuarto mes, ya cuando ya hay definido los primeros entrenudos, pues ya se hacen liberaciones de parasitoides. En el caso más típico en la agroindustria, pues se utiliza el barrenador del tallo. También se hacen liberaciones de Aprostocetus cesurus. Y lo que vemos aquí, pues esta es la área que yo más trabajo, que es la parte de ecología química. Y aquí hay toda una historia, desde que el parasitoide percibe los semioquímicos que son provocados por el barrenador en el tallo hasta que llega. Y entonces lo que vemos aquí es que la hembra pues coloca sus huevos dentro de la larva del barrenador. Lo que ustedes están observando aquí pues es una larva que ya está saliendo del cuerpo del barrenador. Aquí estamos viendo ya una pupa del parasitoide. Esto es muy raro observarlo en campo. Y lo que sí observamos, y creo que todos los que trabajamos en plagas, pues hemos visto el famoso cocón, que es lo que vemos ya después de que el parasitoide ya haya hecho su labor de control. También, como les comentaba, pues también existe el control de la pupa que es utilizada con Aprostocetus cesurus. Vamos a la etapa de elongación. Y aquí nuevamente hago otra pregunta. ¿Por qué el barrenador tiene este crecimiento exponencial? ¿Cuáles son las hipótesis que hay? Aquí hay varias hipótesis. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de la migración, que es cuando la hembra, al colocar sus huevos, pues percibe los semioquímicos de lotes con menor edad y pues determina que las hojas, al ser más tiernas, pues coloque sus huevos ahí. Esa es una hipótesis. Y hay otras hipótesis, pero nosotros queremos colocar sobre la mesa también otra hipótesis, y es la evaluación de la tasa de la biorregulación natural que ocurre en campo. Si bien es cierto, hay varias investigaciones que se hacen en el impacto, por ejemplo, de corredores biológicos. Fue la tesis que trabajó el ingeniero Urizas, que creo que si no estoy mal, ahora está en Ingenio La Unión. ¿Y qué nos dimos a la tarea en hacer aquí? En colocar hembras que colocaran sus huevos en campo con sus suficientes repeticiones y verificar 24 horas qué pasaba con esos huevos. O sea, ¿había parasitismo, había depredación o simplemente esos se expresaban y no había ningún control, un biocontrol en campo? ¿Qué observamos? De acuerdo a las fincas, porque se establecieron fincas de alta infestación, de mediana infestación y de baja infestación, es que hay una tasa de biorregulación que va decreciendo a lo largo del periodo de crecimiento de la caña. Y si ustedes ven aquí, los valores de biorregulación pues son las más bajas y coinciden exactamente con los valores más altos de la intensidad de infestación, o cuando la curva pues ya va para arriba, que son el sexto y séptimo mes. Esto también se realizó con posturas de campo y igual se cuantificaron qué porcentaje de los huevos son depredados, cuáles son parasitados y los huevos viables, y se cuantificaron los porcentajes y no cambió tanto el porcentaje de biorregulación utilizando este tipo de metodología de evaluación. Y lo que vemos también es una alta biorregulación al inicio, pero luego esto se va perdiendo a lo largo del campo. ¿Y qué quiero llamar la atención con esto? Porque la biorregulación entonces sí está haciendo su papel. ¿Qué parasitoides están parasitando ahí? Eso es una buena pregunta y nos abren nuevas líneas de investigación sobre qué biocontroladores están en el campo.
también hay depredadores. Si ustedes ven ahí, pues el 70% en algunos puntos fueron por depredadores. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a esos depredadores que están haciendo el biocontrol en campo? Y también llamo la atención, ¿por qué? Porque en este periodo también pues coincide con las altas infestaciones de chinche salivosa y en algunos momentos se hacen aplicaciones de químicos. Si nosotros, naturalmente ya viene reduciendo, porque habría que entender también qué está pasando con esa biorregulación, pues si al final también se hacen aplicaciones aéreas con insecticidas, pues también aunado a eso, pues vamos a tener una menor disminución. Y aquí también cito en las investigaciones que ha hecho Ingenio Pantaleón, en el cual hacen una correlación entre el número de aplicaciones aéreas y el incremento de la intensidad del barrenador del tallo. ¿Por qué? Pues estamos afectando la biorregulación natural. Entonces, aquí luego, vayamos a ver cuál es la selectividad de los insecticidas que utilizamos para el barrenador. En este caso, pues se evaluaron tanto insecticidas que se utilizan para el barrenador como cuanto para el chinche salivosa, y lo que observamos es que los insecticidas que se utilizan para el control de la chinche salivosa son los que nos dan mayor mortalidad del parasitoide. Y entonces, si hacemos aplicaciones aéreas, estamos disminuyendo tanto la biodiversidad y afectando a los enemigos naturales que están naturalmente, pues, controlando la plaga en campo. Cabe resaltar, pues, los insecticidas, tanto biológicos como químicos, que se utilizaron para el control del barrenador, pues, son relativamente bajos, o sea, intentan ser más selectivos a la hora de la aplicación. ¿Cómo está en el control de las estrategias de elongación? Si bien es cierto, creo que esta gráfica nos dice toda la gama que estuve buscando conforme a las aplicaciones, pues en este punto, dado que el cañal ya no se puede entrar, ya no se puede hacer ningún control, la única herramienta que nos queda en este punto pues son las aplicaciones aéreas, y hoy por hoy pues los controles se decantan ya sea por control químico o control biológico. También hay algunas moléculas pues también que están por ahí, que algunos lo utilizan. Algo que está creciendo mucho es el tema de Beauveria. Beauveria es un biocontrolador que de hecho lo trabajamos y tiene un potencial grande, pero hay muchos retos de qué hacer todavía con ese hongo. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar formulaciones de aplicación, porque lo aplicamos y el ambiente es inhóspito para los controladores. Entendiendo eso y buscando protectores que nos podría ser una excelente opción de control del barrenador del tallo. Otra que se podría utilizar, pero habría que evaluarlo, es la liberación de parasitoides en este punto. Esa liberación, por el hecho de que el cañal ya está caído, pues con manos humanas es prácticamente imposible, pero con la liberación aérea, utilizando drones, pues sería un método que podría provisionar controles más certeros, porque en este punto vamos a tener una cantidad de huevos enormes y por lo tanto el control que se podría obtener sería alto, pero habría que hacer los estudios, porque la mayoría del desenvolvimiento de esa tecnología pues está hecha en Brasil, en los cuales en la mayoría de los casos pues la caña no se cae. Habría que evaluar la dispersión de los insectos, cómo se comportan en esta fase del cultivo para determinar su potencial uso en el control exactamente en este punto. Ahora entramos a estrategias integrales, y cuando hablamos de integrales es que no nos vamos directamente a un lote y lo controlamos. Lo que hacemos, creamos ambientes para que se reduzca los niveles de la plaga. Y aquí entra, por supuesto, el control conservativo. Aquí debemos de dejar todas las plantas en los bordes que son potenciales y que le den alimento a los biocontroladores, en el caso que sea polen o néctar, que aquí nos van a hacer un servicio ecológico, reduciendo las poblaciones de barrenador y otros biocontroladores. Los controles regionales, y hay que entender pues que tenemos diferentes variedades, tenemos diferentes niveles de susceptibilidad, y aunado a eso, el tema de la migración hay que considerarlo en este tipo de manejos integrales. Y aquí coloco una frase: los muestreos ganan valor en el tiempo. ¿A qué me refiero yo con eso, con que ganan? Si bien es cierto, un ingenio invierte en los muestreos para una toma de decisión en el momento, pues, pero esa información a lo largo del tiempo es bien importante.
La curva que les presenté del barrenador del tallo, pues es un esfuerzo que hizo Ingenio Santa Ana durante 12 años para comprender cómo realmente es el comportamiento natural. Entonces, si nosotros obtenemos muestreo, además de utilizarlo en la presencia del zafra para tener o toma de decisiones, esa información debe de curarse, debe de guardarse, porque aunado a los otros años se pueden generar muchas interpretaciones y que puedan solidificar los manejos. Además, también esa información de los muestreos en el tema de costos, el área de plagas también tiene que meterse o tiene que ingresar también a lo que está ahora, lo que las tecnologías nos brindan. Ahora las tecnologías nos brindan desde la toma de muestreo en campo hasta la decisión, optimizando toda esa cadena de información, y así vamos a tener calidad de información, vamos incluso a determinar mapas de aplicación, y las aplicaciones van a ser donde realmente se necesita. ¿Y por qué es importante eso? Por el tema de enemigos naturales y por el tema de costos también. Si se optimiza toda la parte de monitoreo, también hay una reducción en esa cadena de obtención del muestreo, desde la toma en campo hasta los análisis. Se pueden conectar con los almacenes, incluso cálculos desde la población, generar polígonos de aplicación que pueden optimizar los recursos, y ese es un área que hemos estado explorando. Y también se pueden hacer análisis posteriores, análisis epidemiológicos para entender modelos geoespaciales. Hoy por hoy, pues, la estadística ha avanzado mucho para entender la parte ecológica de la plaga, entender cuáles son las distribuciones, porque si algo es cierto, es que el comportamiento de la plaga no es como los modelos normales. Ahí siguen otro tipo de distribuciones que los modelos lineales generalizados pueden captar toda esa información y optimizar los muestreos. Y también un ejemplo de esto es el modelado múltiple de escalas de plagas. ¿A qué me refiero con esto? Que normalmente nosotros nos enfocamos en la interacción hospedero-plaga, en este caso la planta y el insecto, pero no contemplamos en los análisis la topología del paisaje y las posibles interconexiones que existen entre ese sistema. Ya teniendo eso, teniendo calidad de información, podemos generar modelos en los cuales podemos determinar el inicio de brotes y hacer las aplicaciones donde realmente se necesita. La calidad de la información es muy importante y debemos de darle más valor, porque se invierte recursos en la toma de muestreo, pero también, además de utilizarlo en el momento, ese muestreo nos debe de servir para entender los patrones de comportamiento de la plaga a lo largo del año. Controles a través del manejo de microbiomas. Esto parece todavía un poco utópico, pero ya se hace en algunos lados como ensayos para entender qué pasa con la caña y otros cultivos. Cuando diversificamos un cultivo, realmente empezamos a modificar tanto el ambiente como el suelo, y comienzan a regresar todos los microorganismos que están en ese suelo. Incluso hay algunos que están evaluando la rotación. Esto se hace en semilleros, por ejemplo, pero romper el ciclo de la plaga con otro cultivo, imaginemos, pues así hipotéticamente, una chinche salivosa en el cual colocó huevos en el suelo, el siguiente año tiene otro cultivo, pues por su fenología, por su ciclo circadiano, pues va a salir, pero si no encuentra el cultivo, pues simplemente se va a morir, y ese son parte de lo que se tiene que cuantificar. Además del control de la plaga, pues se tienen beneficios en la fertilidad del suelo y muchas otras aplicaciones que no es el motivo de esta plática. Esos intercalamientos que les digo, pues ya hay resultados. Leal, que el ingeniero Sóstenes Leal, pues estudió la parte de qué pasa si nosotros metemos áreas que no son de cañas en el cultivo. ¿Qué pasa con el control de plagas? Pues él evaluó el patrón de distribución de ese tipo de plantas. Lo colocó en fajas y lo colocó de manera dispersa, y pues en áreas donde no colocó nada. ¿Qué encontró? La abundancia de esos insectos pues fueron mayores cuando se utilizaron en fajas, seguido por el tratamiento disperso, y mucho menor biodiversidad de insectos cuando no se incluyó ningún otro cultivo en el sistema caña. Pero lo más importante que él es que relacionó entonces ese arreglo espacial de plantas con la dinámica poblacional del cultivo y consecuentemente el daño a lo largo del cultivo. Entonces vemos que donde no se hizo ese intercalado con otras plantas, pues hay un crecimiento
casi exponencial del daño, de la intensidad de infestación. Al contrario que donde se colocó los tratamientos con otros cultivos, pues el daño del barrenador pues se mantuvo en el tiempo, quedando prácticamente en el umbral que es un 2%. Entonces los controles del manejo de los ambientes también es muy importante, y también si bien es cierto, esto todavía se hace en algunos ensayos, sí podemos aprovechar los bordes de los lotes en los cuales hay otras investigaciones que relatan muy bien el beneficio de utilizar esas plantas atractivas en el cultivo. Otra cosa que quiero tomar es la utilización de la biodiversidad del sistema caña, de la biodiversidad del país. Hay muchos biocontroladores, hay muchos microorganismos que nos pueden auxiliar en el control. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque esos insectos ya están acostumbrados al sistema caña, ya han sobrevivido todos los métodos de control o todo el manejo que se le hace a ese sistema. Y hago referencia a esto porque según los estudios que mencionó el ingeniero Márquez, la mayoría del barrenador que existe pues es Diatraea crambidoides. Si no, mi mente no me falla, pues somos de los pocos países que tiene esta especie en caña. O sea, nosotros tenemos que determinar o crear tecnología biológica para esta plaga. Si bien es cierto, hay esfuerzos de intentar reproducir, por ejemplo, Cotesia en su huésped, en este caso su huésped que va a controlar, que es Diatraea crambidoides, hay que hacer un esfuerzo de crear o de identificar esas especies. Y el ejemplo existe. Este video lo tomé cuando todavía estaba Ingenio Santa Ana, y vemos que hay posturas en campo que están con los parasitoides. O sea, hay que hacer un programa en el cual vamos a identificar, y esto es un proyecto a largo plazo, porque así como hace variedades, que tiene un programa a mucho tiempo, también debemos desarrollar. Los insecticidas, si bien es cierto, son eficientes y hay un crecimiento alto según la última revisión que muestra el boletín de Cayamip. Ahora se aplican casi 25,000 hectáreas con insecticidas para el control de barrenador. Tenemos que ir también buscando alternativas biológicas para el control de esta plaga, porque los insecticidas son eficientes, pero en algún momento, ya sea por que restricciones del mercado, vamos a tener que buscar alternativas. Y qué bien si ya hay un programa paralelo en el cual ya se tengan opciones biológicas para el control del barrenador del tallo. ¿Y por qué insisto con los microorganismos y macroorganismos nativos? Porque ya están acostumbrados al día. Por ejemplo, esta investigación se hizo con aislamientos de metarrizo, en el cual cuando se obtuvieron de áreas donde se van a utilizar, incluso muestran tolerancia a rayos ultravioleta. O sea, esos microorganismos ya están acostumbrados a esa área. Entonces tenemos que explorar también o aprovechar ese potencial del microorganismo. Guatemala es uno de los centros de biodiversidad del mundo, y debemos de aprovechar esa condición. Ahora vamos a las estrategias con los microorganismos endofíticos, que esta es una parte con la que yo estoy iniciando. Los microorganismos endofíticos, si bien es cierto, es un área que se está estudiando muy recientemente, y dentro de esto pues existen bacterias y también existen hongos, y dentro de los hongos pues están los hongos entomopatógenos. Estoy trabajando únicamente con los hongos y con los hongos que son entomopatógenos. Esa es la línea de investigación que yo estoy trabajando. Y cuando nosotros hablamos de hongos entomopatógenos, alguien que haya trabajado en plaga, indudablemente va a recordar alguno de estos nombres. Es inaudible. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a utilizarlo en los diversos controles. Por ejemplo, metarrizo pues es muy utilizado para el control de chinche salivosa, para el control de huevos, para la aplicación aérea, por ejemplo, de adultos de chinche salivosa, pero en esta tarde no les voy a hablar sobre esos beneficios. Les voy a hablar cómo podemos utilizar el género Metarrhizium como hongo endofítico patógeno de insectos, o sea, un entomopatógeno que va a colonizar la planta, pero que va a tener un beneficio también en el control de la plaga. Bueno, entonces empecemos y definamos qué es un hongo endofítico. El término endófito fue acuñado por De Bary en 1984 y se usa para definir hongos o bacterias que ocurren dentro de los organismos vegetales asintomáticos, o sea, que no causan ningún daño. Que vamos a revisar en esta tarde. Una pequeña introducción sobre el tema,
¿Cómo llegan estos microorganismos a la planta? ¿Cómo ingresan en la planta? ¿Cómo sabemos que realmente están en la planta? ¿Cuál es la interacción de estos hongos entófitos con la planta? ¿Cuál es el beneficio de la planta y cuál es el beneficio del hongo en esta estrategia de control? Y por último, lo que tal vez más nos interesa, ¿qué relación tiene ese hongo endofítico con la planta y en consecuencia a un insecto plaga, por ejemplo? Como les comentaba, nosotros estamos acostumbrados a ver que los entomopatógenos pues, actúan de esta forma, pero recientemente esos hongos tienen estilos de vida multifuncionales. ¿Y por qué digo multifuncionales? Porque son antagonistas de enfermedades en plantas, colonizan la rizósfera, hay una promoción de crecimiento de la planta y también son endófitos. ¿Cómo está el estado del arte sobre Metarrhizium como endófito? Beauveria bassiana es el hongo que más se ha estudiado como endófito, pero en los últimos años Metarrhizium ha captado mucha relevancia siendo utilizada como hongo endófito. ¿Cómo llegan a la planta? Pues esos microorganismos llegan a la planta de manera horizontal, que es a través de lesiones, estomas, raíces, de forma vertical, que es por semilla, de una generación a otra y que pueden persistir por toda la vida de la planta. ¿Cómo ingresan en la planta? Eso es muy importante. Lo hacen a través de la colonización de la rizósfera. ¿Qué es la rizósfera? Es el espacio entre las raíces en los cuales hay exudados de la planta que le sirven de alimento para organismos que son simbiontes. Ahí hay bacterias, hongos, pero nosotros nos vamos a centralizar con el tema de los endófitos. Pero aquí cabe otra pregunta. ¿Cómo es que se realiza esa colonización? Cuando el hongo entra en la pared interna de las raíces, pues está el gen de la adhesina, que es el MAD2, y a través de los exudados de la raíz, que es como el hongo llega hasta la raíz, pues entra a la raíz de la planta. Pero aquí cabe otra pregunta. ¿Cómo hace la planta para saber que ese microorganismo no es un patógeno? Y ahí lo hace a través de factores de señalización. Y aquí hablamos de los lipocito-oligosacáridos, que son cadenas cortas de quitina, en el cual cuando el organismo entra, se activa eso y en ese momento la planta dice, oh, este es un microorganismo endófito, no es un patógeno. Entonces lo deja para que siga ingresando a la planta. También se ha reportado incluso que esos LCO actúan como reguladores de crecimiento de la planta, o sea, hacen que las raíces sean mayores. Y si tenemos más raíces, en consecuencia, podemos tener una planta más grande y más vigorosa y por lo tanto más productiva. ¿Cómo sabemos que esos organismos realmente están en la planta? A través de dos métodos, la visualización a través de la visualización y la identificación molecular. La visualización a través de técnicas de microscopía o coloración de tejidos. Es bien simple. Vamos, inoculamos la planta, cortamos pedazos de hoja o del tallo de la planta, lo colocamos en un medio selectivo y vemos si hay esporulación y así sabemos que realmente el hongo está en la planta. O también se pueden utilizar coloración del hongo y lo que ven aquí pues son las hifas del hongo colonizando los tejidos de la planta. Y si no, pues se pueden utilizar identificación molecular. En este caso pueden ser técnicas por PCR en tiempo real. El hongo es sistémico, es otra pregunta que tal vez alguien se esté haciendo. Hasta el momento, como les comento, ha trabajado más con el tema de Beauveria y con el tema de Beauveria en Camellia sinensis, por ejemplo. Se ha identificado que realmente es sistémico, o sea, que está en toda la planta. En el caso de Metarrhizium, pues se están haciendo estudios y hasta donde se sabe el momento llega hasta el primer tercio de la planta, de la raíz hacia la parte de arriba. O sea, el hongo se mueve dentro de la planta. Ahora bien, vamos a la interacción del endófito y la planta. ¿Qué relación existe entre ese microorganismo y la planta? ¿Qué beneficios tiene la planta y qué beneficios tiene el hongo en esta relación? Y lo primero es que llama la atención, pues es la modulación de la respuesta de la planta. ¿Por qué? Porque cuando se aplica Metarrhizium, aquí se aplicó un hongo patógeno y un hongo entomopatógeno. Lo que vemos, la reacción al aplicar un hongo fitopatógeno, pues aumenta los niveles del ácido jasmónico y eso es normal porque la planta se está sintiendo atacada por un patógeno. Sin embargo, cuando se aplica Metarrhizium, pues no sucede eso en la planta. O sea, la planta dice, ese es un microorganismo benéfico. ¿Qué pasa con el ácido salicílico? Lo que vemos es que en el ácido salicílico hay un leve incremento del ácido salicílico.
Y el ácido salicílico es una hormona que está relacionada con el ataque de insectos succionadores. O sea, hay un incremento de esa hormona y la planta se comienza a preparar para el ataque de esos insectos. Esto se realizó sin condiciones de estrés. Ahora, ¿qué pasa si la planta, además del ataque, probable ataque de una plaga, está en condiciones de estrés? Lo que se hizo acá, pues, es simular una condición de estrés. En este ejemplo es salinidad. Aquí lo que vemos son plantas de Glycinia max con diferentes concentraciones en milimos de salinidad. Y lo que vemos es que, por ejemplo, aquí vemos un incremento del ácido abscísico en la parte del control y sabemos que el ácido abscísico está relacionado con el estrés de la planta. O sea, la planta está estresada en este momento debido a la alta cantidad o la concentración de salinidad, pero cuando se aplicó metarricium, por ejemplo, ese nivel de hormona no se dio. O sea, la planta está tolerando hasta cierto punto esa condición de salinidad por el efecto del microorganismo. ¿Qué pasó con el ácido jasmónico? El ácido jasmónico en la área en la que yo estoy, por ejemplo, se relaciona mucho con el efecto del ataque de plagas que son masticadoras. Entonces, ¿qué efecto vemos aquí? Que al aplicar metarricium, la planta sus defensas van a estar inducidas y va a estar más preparada para el ataque, por ejemplo, de alguna plaga que sea o que ataque de forma como masticador. Ahora bien, esos mismos hongos pueden hacer una promoción de crecimiento en la planta. Pues estos investigadores se hicieron esa pregunta y se preguntaron, si aplicamos metarricium, ¿será que la planta va a crecer más? Y de hecho, esa es la hipótesis inicial que ellos tuvieron. Y lo que ellos comprobaron es que sí, hay un alargamiento de las raíces. ¿Cómo evaluaron esto? Tomaron una planta de Arabidopsis que es mutante, o sea, que no emite los pelos radiculares. No le aplicaron nada, le aplicaron un extracto proveniente de metarricium robertesi, que dicho sea de paso es con la especie que yo estoy trabajando, y también se hicieron aplicaciones de concentraciones de ácido indolacético. Y lo que vemos es que el efecto de metarricium es exactamente el efecto con aplicar esa hormona. Entonces, ellos concluyen que sí está haciendo una promoción de crecimiento, que si vemos acá hay un mayor sistema radicular y por lo tanto, pues hay un mayor crecimiento de la planta. Y así es como se determinó ese efecto de metarricium. También se ha hecho investigaciones, esto sí fue in vitro, con altas concentraciones de este macroelemento, y lo que pasa es que aquí hay menos disponibilidad de hierro, y con la aplicación de estos hongos endofíticos vemos que hay una disponibilidad de este nutriente. O sea, el hongo está haciendo disponible este elemento en el caso que haya altas concentraciones de este compuesto. Bueno, y en toda esta historia, pues, que hemos estado hablando, ¿cuál es el beneficio del hongo? O sea, ¿qué ganancia tiene el hongo en esa relación? Lo que se ha observado es que en el sistema hongo entomopatógeno planta, el hongo le brinda nitrógeno a la planta y la planta a cambio le da carbono. Y es que, según lo que revisé, y esta es la parte de fisiología de caña, es que la planta de caña por naturaleza emite mucho carbono en las raíces. O sea, es regularmente, entonces, naturalmente la caña es un área donde va a haber muchos microorganismos porque les brinda carbono en esa área que les comento de la rizósfera. Pero aquí hay otra cosa importante que quiero hacer énfasis, es que si bien es cierto el microorganismos y aquí hay hongos, hay bacterias, brindan el nitrógeno, pero tenemos que conocer los niveles adecuados de nitrógeno en el suelo. Si no conocemos esos niveles de nitrógeno y le colocamos, entonces el microorganismo nunca va a presentar su potencial. Lo que hay que identificar es entender cuáles son las relaciones del suelo y colocar una dosis en la cual el microorganismo pues también va a brindar a la planta el resto, pero hay que entender el sistema, cómo se mueve el microbioma del suelo. Ahora bien, vamos a la última parte que de lo más interesante es la interacción que pasa con el endófito, la planta y el insecto. Pues por cuestiones de tiempo les traje únicamente un ejemplo, pero hay muchos ejemplos sobre esta línea y es sobre en sorgo con este barrenador, y lo que se ve es que hay una disminución en la longitud del túnel que genera dentro del
de la planta, y se ve que cuando se aplicaron estos hongos endofíticos, pues hay una disminución en la actividad, incluso entre los parámetros biológicos de la plaga, y también hubo una mayor infestación. Y esta imagen me gusta colocarlo porque, como dijo un candidato de premio Nobel, para usar la naturaleza debemos intentar entenderla. Todos los movimientos que existen, todas las relaciones tróficas, bitróficas, tritróficas que existen para sacarle el mayor potencial de los biocontroladores en campo. A veces aplicamos un microorganismo en el suelo y queremos ver efectos, pero en el suelo no existe un solo microorganismo, existen miles de microorganismos en el cuales hay ciertas interacciones, hay sinergia entre los microorganismos, que son los que dan los resultados, y hay que intentar entender todo ese sistema para aprovecharlo a nuestro favor. ¿Qué se está trabajando con caña en esa línea? Pues el departamento donde estoy actualmente han tenido ya tienen experiencia sobre el uso de Metarrhizum robertesi, y han observado una disminución en cuanto a los parámetros biológicos de la plaga. Ya tienen ensayos de campo, incluso se ve una menor daño en el caso de Manaharva fibrillata. O sea, por eso es que hablamos que los microorganismos tienen múltiples funciones, y además de una plaga, pues están reduciendo el daño de otras. ¿Y qué estoy trabajando yo en esta línea? Pues mi área pues es la ecología química, y es entender la parte química dentro de la planta, qué está pasando, qué modifica este microorganismo dentro de la planta para expresión, medir por ejemplo, los niveles de fitohormonios, la emisión de volátiles, cómo se expresa la defensa de la planta con la utilización de este microorganismo, y cómo reacciona la plaga. Y cuando ya tengamos resultados, pues con gusto se los compartiremos. Y quiero terminar con esta imagen, y es que al momento de nosotros tenemos que hacer una analogía. Cuando tomamos una muestra de suelo, hacemos todo el análisis químico y tenemos los niveles o los parámetros de los nutrientes de la planta, que hacemos un reporte de geoquímica, por ejemplo. Determinamos pH, nitrógeno, potasio, nitrógeno. Y con esos criterios, pues, establecemos qué fertilizantes vamos a utilizar en el suelo. Esa misma analogía la debemos de utilizar con los microorganismos del suelo. Tenemos que llegar en algún momento a determinar qué microorganismos están en el suelo, generar esos reportes y aplicar realmente los microorganismos que necesitamos en la planta, porque solo así vamos a tener y vamos a sacarle el máximo provecho de los microorganismos. Y como les digo, tiene múltiples funciones, tiene muchos beneficios, y por ejemplo, el área que yo trabajo, que es la parte de plagas, se ve la inducción de la defensa de la planta, y entonces puede tener manejos más integrales del barrenador del tallo. Eso era. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Marvin, por tu presentación. Vamos a entrar entonces a la ronda de preguntas. Entonces está por ahí el ingeniero Márquez. Ajá. Ahí está, Inge. Sí, listo. Listo. Ok. La primera pregunta es para el ingeniero Márquez. Dice así, Inge, ¿cuáles son las variedades más susceptibles? Que me imagino que se refiere a lo que hoy por hoy tenemos en la industria azucarera guatemalteca. De la experiencia que usted tiene, ¿cuáles son las más susceptibles que hay, Inge? Bueno, mira que hay un estudio que se publicó ahorita en agosto
de Senjicaña y hay una evaluación de 10 ensayos del programa de variedades en donde integramos entonces algunas tendencias de la tolerancia o la caracterización de la tolerancia, porque la tolerancia es un programa de mejoramiento, ¿verdad? Pero en este caso es la caracterización. Entonces, vean, casi fueron como unas 40 o 50 variedades las que hay incluidas ahí. Yo no trabajo en variedades y no conozco mucho, pero entonces lo que quiero ver es, dentro de las que están ahí, por ejemplo, que yo reconozco la CG02163. Esta es ahí en el estudio tiene una tolerancia intermedia, ¿verdad? Intermedia. Es decir, no está dentro de las susceptibles, pero tampoco está dentro de las tolerantes, porque hay un grupo de medianamente tolerantes, son 17 variedades. Esta entonces está intermedia y luego encontramos como medianamente o como de tolerancia intermedia unas 37 variedades más. De las susceptibles realmente hay 7 en el estudio. Entonces, pero yo les recomendaría quizás que entraran a la página de Senjicaña y descarguen entonces el estudio que está puesto ahí. Está de este año serían de las memorias de investigación de Senjicaña de la zafra 1920. Ahí está entonces el estudio y tiene entonces de las variedades que maneja el programa clasificadas o caracterizadas por su reacción al barrenador, ¿verdad? En el pasado todos recordamos la 1165, pues se desplazó porque comenzaba a tener muchos problemas. Si uno de esos era barrenador, si el barrenador pues, le pegaba con toda la gana. Entonces, realmente decidir cuál es más susceptible es a través de estos estudios que incluyen varios ensayos y ver la reacción. Muchísimas gracias, Inge. Agradecemos su respuesta. Ingeniero Peck, preguntan por aquí, ¿cuál es el método más efectivo para controlar el barrenador? ¿Cuál es el que recomiendan? Es una pregunta complicada de responder, pero se va a dar de dos enfoques. El control, pues hay un control a corto plazo, que como lo muestran las tendencias, como les comentaba, pues hay una creciente utilización en el caso de los insecticidas químicos, pero también tenemos que entender las repercusiones. Entonces, evaluar cuál hacer va a depender del nivel tecnológico y va a depender de la disponibilidad que tenga la persona. Si es un productor, por ejemplo, que no tiene un laboratorio de control biológico, de producción de parasitoides, pues lo que tiene inmediatamente, pues pueden ser, o sea, la adquisición de productos biológicos como Bacillus thuringiensis, Beauveria, y si no, pues en último caso, pues el tema de los insecticidas químicos. Pero si hay una alternativa, abogamos siempre por el tema del manejo integrado. Recordemos que al final el manejo integrado es la utilización de todos los métodos, pero esos métodos, o sea, yo no puedo decir, yo quiero usar biológicos, pero si no tengo los biológicos, no los voy a utilizar. Entonces va a depender de cuáles son las condiciones y si la persona pues tiene interés y quiere exponer cuáles son sus características, pues podemos también darle una respuesta más certera para lo que él pregunta. Muy bien. Continuamos aquí con las preguntas. Dice, para el ingeniero Márquez, bueno, vamos a tener que, tal vez el Inge va a tener que ser un poquito más corto porque me están pidiendo que si puede explicar nuevamente el cálculo de daño en cosecha y los factores que se evalúan. Tal vez solo una pequeña reseña, Inge, porque sabemos que Sí. era un modelo, ¿verdad? Sí, mire, si es el daño en cosecha, seguramente se refiere al de chorra, del que se mostró ahí, que hay una selección de 20 tallos. Entonces, lo que hemos estado haciendo es prácticamente dentro de las chorras que tiene disponible el campo, pues hacer la distribución en forma de 3 bolillos, sabiendo o partiendo de que tiene una muestra por hectárea. Y entonces ubica el punto, ¿verdad? Y mide los 10 metros lineales y selecciona los 20 tallos. Esos 20 tallos son al azar, tanto de arriba de la chorra como de abajo, y entonces luego se caracterizan, se van a revisar y se van a partir y se van a cuantificar el total de entrenudos
que tiene los 20 tallos, la cantidad de entrenudos con barrenador, o sea, ahí hay que ser muy certero porque hay que descartar todos los otros daños por termita o muermo por caña rajada y asignarle nada más al que corresponde a barrenador. Y con esos datos entonces ya entramos a la estimación, ¿verdad? El porcentaje de infestación sería nada más la relación entre la cantidad de tallos que están con daño de barrenador más de algún entrenudo, dividido el total de los 20 tallos. Y la intensidad de infestación sería entonces la sumatoria de todos los entrenudos dañados con respecto a la sumatoria de todos los entrenudos de la muestra, multiplicado por 100, entonces nos da la intensidad de infestación. Esos serían los estimadores. Muchísimas gracias, Inge. Pues si todavía queda alguna duda, pues este webinar va a quedar grabado para que todos puedan visualizarlo las veces que quieran. Siguiente pregunta, esta la vamos a dividir en dos. La primera parte es una pregunta, pero un poquito compleja. Entonces, la primera parte, Inge Márquez, voy a pedir que usted me apoye. En la segunda, Marvin me apoya. La primera parte dice, en los muestreos de diatrea en cosecha, ¿cuál es el umbral en porcentajes? Hablando en intensidad de infestación, para poder seleccionar y hacer un programa de control. Bueno, yo diría que el umbral siempre va a depender de la estrategia y el plan de control que se tenga, ¿verdad? Ya hablaba Marvin sobre el control biológico que puedan tener. Si tienen laboratorio, seguramente hay liberaciones de cotesia, tricograma. Entonces, lo que tenemos que hacer para mí es, el umbral depende mucho, es decir, el valor de daño en cosecha es el que le permite a uno clasificar los campos. ¿Cuáles los campos que tiene? La prioridad seguramente van a ser los que tienen más de 10% de I. Incluso hay que ver los rangos de intensidad de infestación que tiene. Si realmente tiene campos muy complejos que serían mayores de 10% de intensidad de infestación, pues esos ya están clasificados como en una categoría que necesitan un control pues bastante intenso o de un programa más específico. Luego vendríamos, por ejemplo, los que tienen entre 5 y 10% de I. Para nosotros a veces son los intermedios, ¿verdad? Entonces hay una combinación de estrategias. Y los que tienen menos de 5, mire, seguramente ahí el entresaque, las liberaciones de parasitoides pueden funcionar muy bien. Yo lo que miro es, dependiendo de cuál es el costo, siempre es importante el costo porque con base en eso, los costos y los parámetros biológicos y económicos nos permiten determinar el umbral. En el caso de, a veces en los años que hemos tenido de problemas con el precio del azúcar, hemos visto entonces que a veces un umbral para control pues puede establecerse más o menos en 5% de intensidad de infestación, porque eso implicaría que tenemos todavía cierta cantidad de área que tenemos que controlar y bajarla. Pero yo diría, ¿cuánto es el costo del programa de control que estamos dispuestos a implementar? Porque cuando hablamos del control, entonces diríamos que si tenemos prácticamente unos $100 por hectárea, pues seguramente pues tenemos disponibilidad, pero ¿cuál es el valor? Prácticamente nosotros en los últimos años, cuando hemos hecho las estimaciones, con los precios que tenemos del azúcar tan bajo como 13 o 14 centavos de dólar la libra, entonces prácticamente tenemos que estar trabajando entre 5 en adelante, de 5. Las áreas que tienen mayores de 5 son las que sí nos pueden ser rentables implementar el programa de manejo, pero las que tienen menos de 5 no nos va a pagar. No nos va a pagar, entonces tenemos por supuesto que hacer ahí las otras estrategias más prácticas, como decía el ingeniero Peck. Todos los controles culturales, el corte a ras, la cosecha en bloques, van a servir como elementos que son de bajo costo para poder ir reduciendo. Pero si tenemos áreas muy complejas, entonces es cuando pensamos entonces, ¿cuál es el programa? Hacemos entonces el programa y decimos, bueno, vamos a utilizar reguladores del crecimiento de los insectos, que es práctico, útil y es muy bueno. Y si no, pues nos vamos con los productos químicos que son sistémicos, ¿verdad? También. Pero entonces le vamos dando categorías a cada programa. Yo pienso que hay que tener un programa específico según el rango de intensidad de infestación que tengan nuestros campos, porque no les podemos dar el mismo tratamiento a todos, ¿verdad? Es decir, nos vamos a encontrar con que las áreas muy complejas, por alguna circunstancia, tienen alta la cantidad de barrenadores.
Entonces la estrategia es más de choque, y cuando bajen a valores manejables, pues ya incorporamos todo el aspecto biológico y de otras estrategias más prácticas y de largo plazo. Muchísimas gracias, ingeniero, por su respuesta clara. Marvin, continuando con la pregunta, y luego dice, si tenemos un dato alto en el primer muestreo de densidad larval, ¿qué acción de control recomienda? No dice, o sea, dice primer muestreo, pero no dice en qué momento. Me imagino que ha de ser en caña pequeña de 2 a 3 meses. Vamos a asumir que es por ahí la pregunta. Y de una vez, contéstame por cuestiones de tiempo. Dice, ¿en qué momento liberar los parasitoides? Me refiero a la etapa fenológica, y si es más recomendable hacerlo por la mañana o por la tarde. Bueno, con la primera pregunta sobre qué controles en la etapa, básicamente sería en la etapa de macollamiento. Ahí, como le digo, hay varios criterios. Como le digo, vuelvo y va a depender pero de manera general, lo que se ha estado haciendo, por lo que he estado revisando y lo que se hacía, por ejemplo, tomando la experiencia de Ingenio Santana, es la parte, se le ha apostado mucho al tema del entresaque en esa parte, porque es un método. Obviamente hay que ver el tema monetario, porque sí, la utilización de entresaque es una labor muy costosa, hay que analizarlo. También se puede utilizar microorganismos, microorganismos como, por ejemplo, Bacillus thuringiensis, o también la aplicación química, que también es eficiente. Lo que sí yo entro por la parte es la calidad de la aplicación. Si no se hace una buena aplicación en esta etapa, independientemente, no va a marcar diferencia, porque por el hábito de la plaga al momento de moverse de un tallo a otro, si no hay una buena cobertura del producto, no va a haber ningún efecto. Pero y nuevamente, ese sería básicamente, y por ejemplo, ingenios que tengan parasitoides, pues en esa etapa ya despuesito, ya los 3 meses, ya la liberación de cotesia, o incluso algunos ingenios pues están apostando con el tema de tricograma en esa primera etapa del cultivo. La otra pregunta, ¿me la repite Luis Carlos, por favor? Sí, es con respecto a los parasitoides. Si es ¿En qué momento? O en la tarde. Veamos, ese tema es bien interesante, porque según los estudios que se hacen, el parasitoide, pues lo mejor que le podemos dar es tener climas que no sean altos. En el sequeo lo ideal sería las liberaciones tarde. ¿Por qué? Porque el microorganismo, en este caso el macroorganismo, al momento de llegar no va a tener la suficiente, la temperatura alta, y no va a sufrir. Y también depende de cómo se libera. Por ejemplo, si hacemos la liberación regularmente, se utilizan los vasos plásticos. Si se deja y no se hace una correcta dispersión en el campo, pues la alta temperatura, el microclima que se forma en ese vaso, pues va a eliminar el parasitoide. Si se hace una dispersión, lo mejor sería en las primeras horas del día o en las últimas horas, para responder específicamente a la persona que está preguntando. Muy bien, gracias, Mario. Bueno, hay preguntas muy relacionadas con el caso de los parasitoides. Marvin, va para la parte de aplicaciones. ¿Hasta qué temperatura ambiente es recomendable aplicar los hongos entomopatógenos? Y según tu experiencia, ¿en qué rangos de temperatura se deben aplicar, pues, ya por ser biológicos y dadas las condiciones del trópico, me imagino, ¿verdad? Sí, más que eso, realmente son varias combinaciones. Es la temperatura y los rayos ultravioleta. Hicimos un experimento en Santana, también simulamos aplicación aérea de Beauveria bassiana y Metarrhizium anisopleae sobre el caña a las 6 de la mañana, y fuimos monitoreando y obteniendo los hongos de las hojas a cada hora, 7, 8, hasta las 3 de la tarde. Lo que observamos es lo siguiente, que en la parte alta del cultivo, prácticamente a las 10 de la mañana ya había un 20% de la viabilidad de ese hongo. Al llegar a las 3 de la tarde había un 5% de la viabilidad. El hongo al momento, y es que esa es otra condición, si el cañal está todavía parado,
pues hay una homogeneidad de esas aplicaciones. Entonces, en la parte media, ya a las 3 de la tarde había un 40%, y en la parte baja, en las hojas básicamente medias, digámoslo así, había ya un 60%. ¿Por qué? Y eso va relacionado mucho al tema de los radios UV. Por eso el tema del desarrollo de formulaciones para los hongos es básico. Sí lo vamos a aplicar en la mañana. Las temperaturas, pues arriba incluso si se dan cuenta, las temperaturas para las aplicaciones aéreas, pues arriba de 30, pues ya están comprometidas. Entonces también para los microorganismos también es bien complicado el tema de la temperatura, pero más el tema de rayos UV. La recomendación sería, entre lo sea posible, hacerlo en la parte de la tarde, porque entonces el hongo va a tener, y la probabilidad de que entre en contacto con la plaga pues va a ser mayor. Si no, pues el microorganismo simplemente morirá. Continuando, Marvin, preguntan por ahí, es una pregunta un poco con sabor a quiero algo también. ¿Qué tan indisponible está el hongo MED, Robertesi, para realizar pruebas en Guatemala? Son los primeros estudios que se están haciendo. De hecho, hay mucho potencial. De hecho, para todos los cultivos se está trabajando mucho el tema de hongos. Y es que ahora con las nuevas reglamentaciones, de hecho, todos los países pues, están teniendo reglamentación de los microorganismos propios de cada país. Y es que esa es otra cuestión. Cuando importamos microorganismos adaptados en otro sistema, por ejemplo, el suelo de aquí es totalmente diferente del de Guatemala. Llevar microorganismos, si bien es cierto, puede ser de que funcione, pero la recomendación siempre es costoso, es difícil, pero lo mejor es obtener microorganismos nativos. Esa sería la recomendación. Y si se puede evaluar, habría que ver las estrategias ahí en el tema de las instituciones. Ahí juega un rol muy importante, y pues en Jicaña también, dada la institución, pues habría que ver si se pueden evaluar, porque solo así de llevarles es un poco complicado por las restricciones entre los diferentes países. Gracias, Marvin. Ingeniero Márquez, preguntan por acá en tema de factor clima. Me imagino que por la época del año, ¿en qué momento hay mayor incidencia de infestación? Y pregunta o en qué tercio de cosecha, ¿verdad? Bueno, yo diría que se comporta de la misma manera independientemente del tercio. Lo que quizás las mayores evaluaciones las hemos hecho con los del primer tercio, pero prácticamente cuando hemos visto el segundo tercio, el comportamiento es el mismo, es decir, llegamos a ver mayores intensidades de infestación o daño a partir del sexto mes en adelante. Incluso se hace muy exponencial en el séptimo, octavo y casi llegando a la cosecha. Entonces, eso es independientemente del tercio de zafra, más estaría relacionado con el desarrollo del cultivo y las condiciones que en alguna medida van a variar, condiciones climáticas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Una última pregunta ya para finalizar. Marvin, bueno, siguen saliendo preguntas, pero no sé si nos da tiempo, ya estamos un poquito fuera de... Vamos a tratar de unir estas dos últimas que tengo por acá. Marvin pregunta, ¿qué aplicación, en el caso de forma aérea, es más efectiva en el tema de hongos entomopatógenos? Si una líquida o granulada, y luego preguntan qué experiencia hay con las aplicaciones de hongo con dron. Para la primera, va a depender de cómo está preguntando Metarricium. Me imagino yo que va más enfocado al tema de chinch, porque es lo que se tiene más experiencia en la agroindustria. Va a depender de cómo esté la plaga. Si lo que está es adulto, pues vamos a aplicar líquido, porque es la formulación que ya estando en el agua, la activación de los conidios, y cuando llega en el tegumento del insecto, pues va a ser un efecto más rápido. Entonces sería Pero me imagino que está en adulto. función, Marvin, me imagino que está en función de lo que hablaste, de lo que mencionaste que se está trabajando en Brasil. Me imagino que por ahí va de ahí la pregunta, ¿verdad? Como estos hongos que estás utilizando. En el caso de los hongos endofíticos. En este caso, las aplicaciones se están haciendo, o los ensayos se están haciendo al momento de la siembra.
Están haciendo al momento de la Perfecto. siembra la incorporación de eso. Y en el caso de que los cañales pues ya estén, pues se hacen aplicaciones líquidas al pie de la planta. Y con la otra, con el tema de drones, pues si bien es cierto, habría que ver muy bien la formulación. Nuevamente, y ahí entra el tema nuevamente de las aplicaciones. Va a depender de la boquilla. Yo no sé, no soy muy experto en el tema de drones, pero habría que ver las presiones de cómo están trabajando, porque lo que sucede con el hongo, si no se hace una buena filtración, si la calidad del conidio no es la adecuada, va a empezar a tener problemas el equipo. Pero es una excelente opción, dado a que se pueden hacer aplicaciones más localizadas e incluso se pueden hacer en el horario de la tarde, que sería lo mejor para este tipo de microorganismos. Muy bien. Quiero agradecer al ingeniero Márquez y a Senjicaña por habernos permitido pues, presentar, Inge. Sabemos el tema de los tiempos, las complicaciones, y pues para nosotros es un gran gusto poder compartir con ustedes este momento. También, Malvin, agradecerte el tiempo. Sabemos que este tipo de estudios es un corre de día a día. Agradecemos que te hayas tomado el tiempo para compartir lo que has hecho y hacia dónde vas. Para nosotros es bien importante el saber hacia dónde debemos ir. Como lo hemos hablado, el ingeniero Márquez está claro en eso. Todo lo que nosotros desarrollemos pues va a ser nuevo, va a ser difícil replicar cosas que se hagan en otro lado. Creo que la tecnología la vamos a tener que generar nosotros o seguirla generando nosotros como hasta el momento se ha hecho. Agradezco también a las casas comerciales que nos han apoyado hoy. Pues no me queda más que agradecerles por haber compartido acá. Muchísimas gracias por estar con nosotros y les recuerdo que el próximo webinar nuestro será innovación en el manejo y producción de semilla. Esto va a ser nuestro próximo webinar. Estaremos entonces enviando posteriormente más información. Pues agradecemos entonces aquí a todos los que han compartido con nosotros este día. Muchísimas gracias, ingeniero Márquez. Muchísimas gracias, ingeniero Peck, por haber estado con nosotros. Y a todos, muy buenas tardes. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Buenas tardes a todos.